se viene el censo. El próximo domingo usted se va a tener que quedar tranquilito en su casa, algo que en realidad es una medida bastante cuestionable, porque la libertad de tránsito no debería ser afectada simplemente por disposición de un funcionario. Pero más allá de esa discusión que probablemente se va a ver arduamente esta semana, hay algunas preguntas que van a generar dudas en las personas a la hora de responder. Así es, en el siguiente reportaje de René Gastelumendi, descubra usted de qué estamos hechos los peruanos. Por primera vez en la historia de la estadística peruana, una compleja pregunta de carácter étnico, racial, va a ser incluida en un censo nacional. 30 millones de peruanos de todas las sangres tendrán que responder el próximo domingo 22 de octubre, junto a otras 47 preguntas de una cartilla, lo siguiente. Por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente o considera quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario, negro, moreno, sambo, mulato, de algún pueblo afroperuano o afrodescendiente, blanco, mestizo u otro? ¿Has alucinado la pregunta o no? Bueno, no sabíamos que venía esa pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo es que decidió incluirse esta pregunta en el Censo Nacional de este año? Esta pregunta se viene trabajando en los últimos 4 años. Desde el año 2013 venimos discutiendo con varios grupos en una comisión, un comité técnico de estadísticas de etnicidad. Ahí se planteó la pregunta de autoidentificación étnica. ¿Por qué es necesario conocer cómo vive cada grupo étnico en nuestro Perú? ¿Cuáles son sus condiciones de vida, de vivienda, de educación, de salud, de empleo? Como vemos, la idea es obtener información de primera mano para poder orientar los presupuestos de las políticas públicas como salud y educación a los grupos étnicos más vulnerables. En primer lugar, hay que entender de que hay grupos étnicos en el Perú que sus condiciones de vida son menores al promedio nacional. Tienen más altos niveles de pobreza, menos acceso al empleo, a una educación en mayores niveles educativos, acceso a la salud. De tal manera que esta información va a ayudar, yo le decía, a las políticas públicas para que temas de empleo, de educación, de salud sean bien orientadas, evidentemente resaltando también en dónde están ubicadas estas poblaciones. Creo que por primera vez el Estado peruano, un poco en la línea de lo que están haciendo otros estados muy modernos, es alentar a que la gente exprese sus identificaciones, sus identidades y sus querencias, ¿no? Para la autoridad se trata de una pregunta sencilla, pero en realidad no lo es, pues muchos de nosotros ya tenemos problemas cuando nos miramos al espejo y no sabemos en términos étnicos qué cuernos somos. Necesitamos saber cómo cada peruano se autorreconoce. O sea, ¿cómo se autorreconoce? Se autorreconoce por sus costumbres, por sus antepasados. Es clave el detalle de que sea uno mismo quien se defina, a que no sea un tercero. Absolutamente, eso es lo esencial. Esta autoidentificación, esta autoadscripción, esa es la que es importante. ¿No es intimidante la pregunta? En un contexto como el que vivimos, puede ser. Sí, hay un espacio para ello, en la medida en que en la interacción cotidiana, o sea, todos nosotros cuando vamos en la calle, y lo vemos en las noticias, con frecuencia hay alegatos de algunas personas que minimizan o deprecian a las otras personas, a los otros ciudadanos por su condición étnica, ¿no? Pero, ¿cómo está tomando la ciudadanía la sofisticada, tremenda pregunta que se les viene? No creo que se trate de que me guste o no me guste, ¿no? Me imagino que dependiendo de los rasgos, de la cultura... ¿Le parece bien que sea esta pregunta? No, me parece que cada uno no puede, no es algo muy lógico, ¿no? Es parte de la identidad, pienso yo, ¿no? Y yo creo que sí estaría de acuerdo con la interrogante, sí. ¿Qué le parece la pregunta? Racista. ¿Racista? ¿Sí? Sí. ¿Es una pregunta complicada? ¿Sí? ¿A ti qué te parece la pregunta? Racista. ¿Por qué? Porque, o sea, todos somos mestizos. Bueno, para mí no. No me parece. ¿Por qué? No me parece porque es como que lo noto. Yo soy del norte y como que lo veo medio racista. A mí me parece que está bien, ¿no? Está bien la pregunta. Por supuesto, sí. No ponen aprietos a la gente. No. Demasiado complicada. Muy buena. ¿Por qué le parece buena? Verdaderamente para tener conocimiento de lo que nosotros, nuestra realidad.
nuestra realidad, de nuestro idioma, verdaderamente, ¿no? Me parece interesante porque la gente tiene que saber de su raza, de sus raíces, de su cultura. El próximo domingo 22, un empadronador ingresará a su casa y le hará la pregunta a cada uno de los miembros de su hogar, en una escena muy parecida a esta. Por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente o considera quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía, perteneciente o parte de un pueblo indígena u originario, negro, moreno, mulato, sambo, pueblo afroperuano o afrodescendiente, blanco o mestizo? ¿Otro? Mestizo. Quechua, me considero quechua. Nosotros hicimos nuestro propio censo al paso. Preguntamos en la calle a la gente. A continuación, algunas interesantes respuestas. ¿Qué responderías, por ejemplo? Bueno, moreno, negro, sambo. Quechua, indígena. ¿Usted se considera quechua indígena por qué? Por los antepasados, ¿no? Ajá. Por los orígenes, yo creo que quechua. Yo me considero mestiza. Mestiza. Uh-huh. ¿Usted? Mestizo. Mestizo. ¿Usted? Mestizo. ¿Usted qué respondería? Yo respondería quechua. 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 Así clarísima la tienes. Claro. ¿Por qué? Porque hablamos quechua también. Yo me siento de todas las raíces, pero en especial mi raza. ¿Pero cuál es? Negro. Negro. Claro. Quechua y aymara no. Sí. Creo que Sí, ¿eh? ¿Nativa indígena de la Amazonía? nativa indígena de la Amazonía, no sé. ¿Te consideras por ahí o no? ¿Sí o no? ¿Sin miedo? Creo que no. Ok. ¿Perteneciente o parte de otro pueblo indígena originario? No. ¿Negro, moreno, sambo, mulata, afroperuana? No. ¿Blanca? Sí. Ok. Creo que diría eso. Ok. O sea, ¿qué contestarías? Blanca. Okay. ¿Tú qué contestarías? Sí, o sea, si tengo que elegir una, blanca. Otro de los aspectos más relevantes es que todas estas respuestas sin duda contribuirán a seguir construyendo la todavía difusa identidad de la nación peruana. Esto va a visibilizar que los peruanos somos más que los mestizos. Somos una comunidad que tiene más componentes que lo mestizo, ¿no? Durante muchos años, o en todo caso el proyecto republicano que empezó hace 200 años, impulsó la idea de una peruanidad mestiza entre español e indígena y otros, ¿no? Invisibilizando todo lo demás. Invisibilizando los grupos particulares, ¿no? Tenemos que entender que ser shipibo, aguaruna, quechua, aymara, o tener raíces ancestrales afroamericanas o afroperuanas, es un valor. O italianas, o japonesas, o vascas, o lo que fuere. Así es. Porque la definición hoy de peruanidad es la de un país diverso. No un país mestizo, sino un país diverso. Debería, idealmente, ayudarnos a reconocernos en la alteridad, en la diversidad y también, por supuesto, en el hecho de que todos pertenecemos a la misma nación. Y es, si bien utilizado, el dato, la herramienta, un más bien poderoso instrumento en favor de una identidad colectiva. Nos va a ayudar a autorreconocernos como tales. Es verdad que nosotros sabemos que este Perú, esta tierra hermosa, es un país de todas las sangres, pero esta pregunta nos va a permitir ubicar en el territorio nacional dónde mayoritariamente está cada grupo, dónde están los quechuas, dónde están los aymaras. También se han trasladado a las ciudades. Claro. Los pobladores del altiplano están en Arequipa, Moquegua, Tacna, los quechuas están diseminados y en todo el país uno puede encontrar pobladores que se autoidentifican como quechas o como afroperuanos o como Tuzán, Nikkei, que son también grupos que han inmigrado a nuestro Perú, grupos asiáticos que han venido y que son parte de esta gran nación que es nuestro Perú del siglo XXI. Sin embargo, hay algunas observaciones, como el hecho de que la pregunta va a tener que ser respondida ante un tercero, es decir, ante un empadronador, pero sobre todo el hecho de que responder mestizo es una respuesta comodín que muchos estarán tentados a dar para evitar conflictos existenciales. ¿Usted qué respondería, por ejemplo? Bueno, yo soy criollo, soy un... No, pero esa alternativa no está puesta. No está ahí, ¿no? Bueno, ¿Sin miedo? Mestizo, ¿no? ¿Usted se considera mestizo? Sí, por supuesto. Mestizo. Mestizo. Nosotros somos
Mestizo. Generalmente. ¿No es tan complicado entonces? No es tan complicado. La verdad es que yo tengo de todo un poco, ¿no? ¿Y qué responderías? Mestizo. ¿Mestizo? Mestizo se considera usted. Porque no soy propiamente, soy una mezcla de italiano con español y peruano. ¿Cómo se ve usted? Bueno, aquí es mestizo. ¿Usted se ve mestizo? Sí. ¿Usted qué respondería, por ejemplo? Supongo que hay una alternativa mestizo. Mestizo. Nadie se atreve a decir que es blanco, ¿no? Tendría que ser caucásico, ¿no? ¿Cómo se identifica? Yo en este caso me identifico como blanca, ¿no? Porque no te entendía bien la pregunta. Como blanca, perfecto. ¿Y usted? Blanca. Blanca también. Da vergüenza decir que uno es blanco, ¿no? Ahí como que sí estamos viendo diferencias, ¿no? ¿Es un comodín la categoría mestizo? Sí, claro, es el famoso, el que no tiene de inga, tiene de mandinga, ¿no es cierto? Es una manera de soslayar la pregunta. Creo que va a haber una tendencia, como en los últimos años hay, hacia lo mestizo, ¿no? Que está considerado. Que es un comodín. Es un comodín, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lugar donde es una zona de comodidad donde nadie va a criticarte por tu condición de origen, ¿no? Y por el contrario, manifiestas una aspiración a ser un peruano estándar. La pertenencia étnica viene asociada con criterios de otro tipo, es transversal, ¿no es cierto? Entonces, los blancos están asociados a los grupos dominantes, a los grupos de poder, a los grupos de mayor solvencia económica e incluso a categorías negativas de abuso, de explotación. Entonces no es políticamente correcto. Entonces, seguramente hay personas que se van a sentir muy incómodas y van a entrar en una serie de enredos mentales para responder. Tiene usted una semana para mirarse al espejo, descifrarse a solas, hallarse en alguna casilla étnica, pensar en sus costumbres, antepasados y responder. El país entero le agradecerá la sinceridad. Manera de complicarle la vida a los preguntados. Deberían hacer que el encuestador haya visto una cartilla, son más o menos las características de cada raza, que mire nomás y marque, porque la verdad todo este conflicto existencial que se hace en algunas personas. Sí, además puede decir lo que quiera, ¿no? Y él tiene que apuntar, así que ahí no sabemos qué tan rigurosa puede ser esta investigación censal. Tú vas a decir que eres Nikkei, por ejemplo. Yo voy a decir que soy Nikkei. ¿Por qué? Porque se han agrupado, esta información me llega por mi amiga Geraldine Sacuda, que están indignados por los Nikkei. No hay nada, no hay Nikkei. Porque no tienen una categoría específica en esta pregunta. Claro, entonces los Nikkei están promoviendo que pongan orgullosamente peruano, hashtag soy Nikkei, y que pongan ahí Nikkei en otro. Qué manera de complicarle la vida a los peruanos, ¿no? En fin, a mí lo más complicado me parece el tema de que pretendan dejar a los peruanos encerrados todo el día. Presten atención, esto va a ser un problema esta semana. La gente que tiene que ir a trabajar, se supone que la tendrían que censar antes, no va a haber servicios. ¿Qué pasa si usted tiene una emergencia? ¿De cuándo acá nos pueden encerrar a todos en la casa el domingo? Son muchas preguntas que va a haber que responder. No se pierda los programas de América Noticias durante esta semana. Seguro se responden todas.